Bueno muchachos, ¿cómo andan? Bueno, vamos a ver hoy cómo obtener magnitudes derivadas importantes para el área de electrotecnia descompuestas en unidades fundamentales. Este es un video para cuarto año, Colegio Salesiano de Funes, Electrotecnia 1. Se le agradece a los muchachos del sexto a 1 de 2024 por permitir, si posible, la grabación de este video. Bueno, las magnitudes fundamentales del Sistema Internacional de Unidades Medidas son la distancia, el tiempo, la masa, la intensidad de corriente, la temperatura, la intensidad luminosa y la cantidad de materia. La distancia se mide en metros, el tiempo se mide en segundos, la masa se mide en kilogramos, la intensidad de corriente en amperes, es algo de lo que vamos a hablar ahora. La temperatura se mide en Kelvin y la intensidad luminosa se mide en candelas y la cantidad de materia se mide en mol. Bueno, ¿qué ocurre? La intensidad de corriente, ya la conocen ustedes de primero, segundo, tercero, es la carga por unidad de tiempo. En la antigüedad, el Sistema Internacional de Unidades Medidas, el sistema científico, lo que era la unidad fundamental era la carga que se mide en caulos. Pero ¿qué ocurre? Dado que el patrón de medida de la corriente es mucho más accesible y preciso que el de la carga, más fácil de obtener, entonces conviene que la corriente sea la unidad fundamental y la carga pase a ser una unidad derivada. Bueno, como les decía, el 1 sería asterisco, porque les había dicho que el 1 era la intensidad eléctrica, la intensidad de corriente, pero como la intensidad de corriente es una de las 7 unidades fundamentales, una de las 7 magnitudes fundamentales, entonces lo que despejamos es la carga. Y la carga, que es el Coulomb, sería, por el despeje sencillo, corriente por tensión, es decir, que Coulomb es igual a amper por segundo. Estos dos son unidades fundamentales y el Coulomb, que es una unidad derivada, es esta dos. Bueno, como les venía diciendo, en segundo lugar vamos a ver el potencial eléctrico. Bueno, el potencial eléctrico está definido como el trabajo por unidad de carga. Entonces, el trabajo, es decir, voltio, es el trabajo que el trabajo se mide en joules. Joules sobre la carga. Recordemos que la carga era amper por segundo. Entonces, esto estaría dando. El joule es newton por metro sobre amper por segundo. El newton, voltio entonces sería, el newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado por metro de vuelta dividido amper por segundo. Entonces, el voltio, unidad derivada, descompuesto en unidades fundamentales de Kelvin, kilogramo a 1 por metro a la 1,2, a 2 por segundo, por amper, por amper, a menos 1, está el divisor, por segundo a la metros. Vamos ahora con la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, por ley de Ohm, ya lo sabemos muy bien, es la tensión sobre la corriente. Entonces, el Ohm, digamos, sería voltio sobre amper. Voltio, el potencial eléctrico, lo acabamos de hacer, y es kilogramos sobre amper por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, o eso sobre amper por la corriente. Entonces, el Ohm, unidad derivada, estaría diciendo kilogramo a la 1 por amper a la menos 2, que es este dividido de vuelta, por metro al cuadrado por segundo a la menos 3. Bueno, ahora vamos a ver el tema de potencia eléctrica. Decimos potencia eléctrica porque nos estamos refiriendo a la magnitud eléctrica por la materia, pero en realidad es potencia por cualquier lado lo mismo, ¿no? El watt. Bueno, estamos diciendo que es tensión por intensidad. La tensión habíamos visto que es kilogramos sobre amper por metro cuadrado sobre segundo cuadrado por amper por la corriente. Entonces, estaría en perceval y me quedaría que el watt es igual a kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cubo. Bueno, si bien es cierto, vamos a escribir acá, kilogramo a 1 por metro 2 por segundo menos 3.
Pero además, el watt es potencia. La potencia es el trabajo por unidad de tiempo. O sea, trabajo watt, ¿no? Se confunde con el watt y le vamos a poner joule, ¿sí? Por energía. Joule por unidad de segundo. Y el joule, potencia, es newton por metro sobre segundo. Y el newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado por metro sobre segundo. Fíjense que a dos le sacamos por tensión por intensidad y lo mismo que potencia en mecánica clásica física, ¿no? Así que acá tenemos que el watt para cualquier tipo de potencia es kilogramo a la 1 por metro a la 2 por segundo a la metro. Bueno, energía eléctrica, lo mismo que con potencia eléctrica, es energía en cualquiera de sus manifestaciones. Nosotros acá la interpretamos como la potencia eléctrica por tiempo, por comodidad en lo que es electrotecnia en sí. Pero en realidad la energía está relacionada con el trabajo, y el trabajo es fuerza por distancia. Entonces lo que estamos diciendo es que el joule es newton por metro. Ahora bien, nosotros le damos este carácter, como vengo diciendo, de que es la potencia, si la energía sería, es la potencia que se mide en watts por tiempo. Y el watt es joule por segundo. O sea que obviamente la energía se mide en joule. Una redundancia no, pero es para chequear. Y bueno, ¿y qué queda esta unidad? El joule, ya todos lo sabemos a esta altura, la física. El joule es kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Joule, kilogramo a 1 por metro cuadrado por segundo. Bueno, vamos ahora con la conductancia. La conductancia es la inversa de la resistencia, es decir, 1 sobre resistencia. Vimos recién que ohm es kilogramo sobre amper cuadrado por metro cuadrado sobre segundo cubo. Es decir, que el Siemens, que es la inversa del ohm, va a ser 1 dividido todo eso. Entonces me quedaría amper al cuadrado, porque esto, denominador del denominador, se me va para arriba. Kilogramo a la menos 1, porque me queda abajo. Metro a la menos 2, porque sigue estando en el denominador. Y el segundo cubo se me va para arriba también. Bueno, vamos a ver ahora campo eléctrico. Ya va quedando poco. Acá estaría el campo magnético, el coeficiente de autoinducción y el Faraday. El campo eléctrico es la fuerza por unidad de carga, ¿sí? Entonces, esto sería, el campo eléctrico se mide en voltio por metro. Y la fuerza es en newton sobre la carga. La carga es amper por segundo. Entonces, voltio por metro es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado sobre amper por segundo. Entonces, la unidad es el campo eléctrico, que es voltio sobre metro. Fíjense que normalmente le pongo un nombre a la unidad, pero el campo eléctrico no tiene un nombre de unidad, sino que es voltio por metro. Entonces sería kilogramo 1 por amper a la menos 1 por metro a la 1 por segundo a la menos 3. Bueno, ahora vamos a ver capacidad. La capacidad, Faraday, es una unidad derivada, que probablemente sea una de las más extensas de lo que tiene que ver con componerla en unidades fundamentales, vectores fundamentales. La capacidad es la carga por tensión, carga sobre tensión. Bueno, el Faraday es Coulomb sobre voltio. Entonces el Coulomb, ya lo hemos visto, fue lo primero que una de las cosas primero que vimos, que es amper por segundo. El voltio es joule sobre Coulomb. Ahora, el joule es newton por metro, el Coulomb es amper por segundo. Entonces, queda el newton a su vez kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, por el metro, y abajo amper por segundo. Yendo acá un poco, denominador del denominador, vamos para arriba, así que me queda amper cuadrado. El segundo se va con este segundo, que a su vez también está denominador, así que segundo cuarta, y abajo me queda kilogramos por metro cuadrado. Bueno, el Faraday, entonces me queda en unidades fundamentales,
amper cuadrado por segundo a la cuarta por kilogramo a la menos 1 por metro a la menos 2. Bueno, vamos con el campo magnético, la anteúltima magnitud que vamos a ver. El campo magnético está definido como el flujo magnético por unidad de área. Bueno, el campo magnético se mide en teslas, el flujo magnético se mide en Weber, Weber sobre el metro cuadrado por área. No les di esta unidad porque, bueno, para no extenderme tanto, pero el Weber es kilogramos por metro cuadrado sobre amper por segundo cuadrado. Entonces, el Tesla va a ser kilogramos por metro cuadrado sobre amper por segundo cuadrado, todo eso sobre metro cuadrado. Acá podemos hacer la simplificación y me estaría quedando entonces que el Tesla es kilogramo sobre amper por segundo cuadrado. Entonces, Tesla, magnitud derivada, me estaría quedando compuesta de magnitudes fundamentales, unidades fundamentales, kilogramo por ver, kilogramo a la 1 por amper más 1 por segundo a menos 1. Vamos ahora con la última unidad derivada, que es la inductancia, que vamos a ver ahora. La inductancia, o también conocido como coeficiente de autoinducción, es L mayúscula, se lo simboliza así, y es el flujo magnético sobre la corriente. El flujo magnético, le había dicho recién, que es el Weber es kilogramos por metro cuadrado sobre amper por segundo cuadrado, y el amper es una de las 7 unidades fundamentales, ¿no? Entonces, bueno, viene un poquito de esto que me estaría quedando. Me estaría quedando kilogramo por metro cuadrado sobre amper por segundo cuadrado. Así que el Henry es entonces kilogramo a 1 por amper a menos 1 por metro a 2 por segundo a la menos. Y ahora sí, hemos concluido este video extenso sobre magnitudes derivadas y su decomposición en magnitudes fundamentales.